¿Está justificado que los argentinos sigamos reclamando Malvinas, Georgia y Sandwich? ¿O es por nacionalismo sin sentido a esta altura? Yo creo que es un nacionalismo sin sentido. Es como Gibraltar, es como México pidiendo que le devuelvan Nuevo México. Creo que Inglaterra ocupa las Malvinas, las Falkland, desde antes de que Estados Unidos se quedara con California, Nuevo México, Texas y otros espacios anteriormente propiedad de México. Y es como pedir que Israel desaparezca. Hay hechos históricos que no son buenos. Nadie los está defendiendo. Yo no defiendo que a México se le arrancara la mitad de su territorio. No defiendo que los británicos ocuparan espacios que territorialmente pertenecerían a otros países como las Malvinas Argentina. Siempre he dicho que Israel es un error. Fue un error rescatar el lugar histórico de los judíos en un sitio donde sabías que ibas a tener conflictos, donde ya habías tenido conflictos en 1929, ¿no? Cuando ya se estaban asentando allí judíos de la diáspora. Pero no lo vas a poder cambiar. Tienes que asumirlo y vivir con ello. Como Putin debería asumir que los países que ya no son parte del Imperio Ruso ya no son parte del Imperio Ruso, ni quieren serlo. La historia evoluciona y echar los ojos atrás para justificar a través de eso tus guerras y tus odios es un poco absurdo. Porque es vivir mirando el retrovisor y tratando de hacer cambios que no vas a poder hacer, que son absurdos. Israel no va a ir a ningún lado y los palestinos no van a ir a ningún lado, tienen que aprender a convivir. No es las Falkland, la gente que vive en las Falkland quiere seguir siendo británica en las condiciones horribles en las que viven con frío y ovejas, pero ellos se sienten británicos, son británicos, quieren ser británicos, han sido británicos toda la vida. Hombre, que llegues tú y les digas que ahora tienen que tomar mate y cantar tangos, pero igual no les gusta. Lo mismo, te van a regresar a California, ¿no? No va a pasar. Tenemos que poner un punto. Y las Naciones Unidas pusieron un punto de referencia en 1948. A partir de ahora, estas fronteras son las buenas. A menos que haya acuerdos y votaciones independentistas y tal y cual, las fronteras como están, vamos a respetarlas. En algún momento dado había que poner pie en pared y decir hasta aquí las ambiciones territoriales, las guerras de rapiña, etc. Y yo creo que hay que respetarlo, porque es la única opción que tenemos de no seguir alentando todo tipo de conflictos bélicos. En el caso de Malvinas, además, para los argentinos estaba totalmente olvidado, pero el desprestigio, la ruina, la ineptitud y la bestialidad del régimen argentino, que comienza Videla y termina Galtieri, hace que a Galtieri se le ocurra la brillante idea que para reunir a la gente alrededor de una causa que encabezo yo, que para eso soy un militarote, vamos a recuperar las Malvinas. Y entonces manda a un montón de chavalinos, chicos de chicos jóvenes que no tenían puta idea de lo que era una guerra, sin guantes ni abrigos, a tomar las Malvinas. Inglaterra tardó 1 mes y medio en reaccionar, no lo podían creer, ¿no? Y yo conocía paracaidistas británicos que saltaron ahí con ropa térmica y veían a los chicos argentinos y los cuidaban y se los llevaban al barco hospital antes que darles un tiro. Era vergonzoso, el crimen de Galtieri todavía no, yo creo que no está dimensionado porque se sigue alimentando el odio contra la Gran Bretaña, pero el crimen es de Galtieri. A mí me parece que esas cosas tenemos que tener un momento en que digas ya, el pasado ya, hay que mirar hacia adelante.